La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas eran rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra. Esa práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio. A medida que adquiere importancia, se incorporaron unas salas para las prendas y la cámara de barro prensado, materiales habituales hasta entonces en construcciones reales. En segundo lugar, inventó la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Zoser está rodeado de un muro de 10.4 metros de alto y configurando de un recinto rectangular de 545 metros de largo. Además, en la entrada principal, situada en la esquina suroeste, para evitar violación, se construyeron varias puertas falsas. Del pórtico de la entrada arranca un largo pasadizo. Cuenta con un pasadizo que desemboca en una cámara. Se cree que este pasadizo era representación simbólica del Nilo, con sus 40 gnomos situados en las orillas. Al otro lado de la cámara había un patio que tal vez se utilizaba en ceremonias del Jepser, con el fin de asegurar y renovar simbólicamente la inmortalidad del faraón. En dirección al norte hay dos edificios idénticos, el Palacio Meridional y el Palacio Septentrional, una referencia más al carácter actual del reino faraón. Al oeste, en el Palacio Septentrional, hay otro patio en su esquina suroeste junto a la base de su pirámide. Esta es la cámara del Serdab. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyos interiores alojaban una tumba subterránea. Los muros de esta cámara mortuoria fueron revestidos de cerámica vidriada verde imitando tallos de papiro y de madera. Como se puede observar en las imágenes, se muestra la pirámide escalonada de Zoser, sus características y cómo está distribuida. La pirámide escalonada, casa del norte, casa del sur, patio del Jepser, que también se ve en la imagen, entrada y gran patio meridional. Y sus características que también se ubican en la presentación. Para alojar las tumbas de otros miembros de familia de Zoser, la mastaba original fue ampliada lateralmente, pero más adelante se decidió transformar la mastaba horizontal inicial en un movimiento piramidal, que tiene 4 mastabas más encima de la primera, que pasaría así a convertirse en la base de la pirámide escalonada. Las razones que impulsarían a Zoser a llevar a cabo este cambio sin precedentes y el porqué Imhotep proyectó de esta manera y no de otra, son inescrutables. Pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada por los faraones, quien fueron los que rellenaron los huecos dejando la pirámide lisa como la conocemos hoy en día. Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad apreciaron el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les consiguieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no exista otro monumento en este mundo al que hayan dedicado tantas especulaciones, sucesos, estudios científicos y todo tipo de conjeturas. Gizeh ha presentado la culminación piramidal que no sería superada jamás por algún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas con los 4 puntos cardinales. Alrededor de las pirámides de gran tamaño había pequeñas ocupaciones de tumbas para miembros de la familia real, templos funerarios donde se llevaban a cabo las últimas fases de la momificación y calzadas que llegaban desde el canal de en las riberas del Nilo hasta el pie de las pirámides. El faraón Mykerinos, en egipcio, Menkaura, hijo de Khafre, construyó la tercera más pequeña de las 3. La inigualable fascinación que ejercen las pirámides de Keops, la mayor de las 3, medía originalmente 440 varas egipcias, 230 metros o 479 pies de altura. La envoltura exterior de piedra calcárea perfectamente elaborada fue arrancada para aprovechar
los bloques como material de construcción en el Cairo. La pendiente en sus caras es de 50 grados de inclinación. Llegando a este punto cabe plantearse dos cuestiones interesantes. ¿Cómo se hicieron estas magníficas construcciones? Y aún más importante, ¿por qué se empleó casi toda la fuerza de trabajo de Egipto en unas tareas tan descomunales que tardarían años en terminarse? Para apreciar la magnitud del esfuerzo, cabe recordar que los egipcios solo tenían herramientas de madera, piedra y cobre y no disponían de vehículos a ruedas. El carro de guerra se introdujo hasta después de 1750 a.C., así que para realizar los bloques de piedra debieron usar rodillos o una especie de trineos, o tal vez se fijaban en una especie de plataforma de madera en forma de media luna a los bloques cúbicos, lo que permitía que unos pocos hombres acarrearan las piedras. Sin embargo, la mayor parte del trayecto entre la obra y la cantera se realizaba en barcas a lo largo del río Nilo. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Akenatón, hacia los años 1379 y 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Aktatón, ubicado en el centro geográfico del antiguo Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Akenatón. A la muerte del faraón Akenatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón, y las piedras del templo empleadas para construir nuevos edificios. Desde entonces, los escasos restos que se conservan del antiguo Aktatón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa del suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón, el cual era el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaba la sala oeste, para los invitados, la zona de las esposas en el lado sur, y el conjunto de aposentos del cabeza de familia, en la esquina sureste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeñas para paliar la entrada del calor exterior, y la porción central de las casas sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de las ventanas de linterna. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias: el granero en el lado oeste, los establos. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias: el granero en el lado oeste, los establos y un cuarto de carruajes en la esquina suroeste del conjunto, la dependencia del servicio en la zona central y los almacenes y la cocina en la esquina sureste. El establo y el pozo estaban ubicados junto al muro este. Evidentemente se trataba de la casa de algún funcionario importante, o incluso tal vez de algún sacerdote del servicio del templo. Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. El barrio de los artesanos del templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero, en cambio, ha perdurado parcialmente el poblado construido para los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Este fue fundado por Tutmes I hacia el 1530 a.C.
para alojar a un cuerpo escogido de artistas, artesanos y calígrafos. Las casas, de planta alargada, tienen un ancho de una habitación y un fondo de varias habitaciones, y constan de las mismas partes principales de la villa de Amarna, aunque de tamaño más reducido. Las dimensiones oscilan entre 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo. La habitación de la fachada, cuya puerta de entrada da al estrecho callejón, es una sala de visitas, con un pequeño altar dedicado al dios familiar Bes. Detrás de esta habitación hay una sala más espaciosa, cuyo techo sobresale por encima del resto de la vivienda, y que presumiblemente debía tener una ventana alta. Pasada la cual, este dormitorio, en la parte trasera de la casa está el patio, con unas escaleras que suben a la cubierta y a la cocina descubierta por razones de ventilación. A menudo las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento, excavada en la roca o debajo de la casa. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás si en consecuencia las pirámides de Gizeh no fueron superadas. Claro ejemplo de esto es la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraona de la 18ª dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Para la construcción de este, Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al de Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importados del Punt. A lo largo del eje que arranca del templo de Amón en Karnak, al otro lado del río, Senmut empezó el gigantesco templo del valle de Deir el Bahari, una larga avenida jalonada de espigas llevaba de la cuenca fértil a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. A lo largo del muro occidental se extiende una columnata de robustas columnas de plata cuadrada, detrás de la cual hay otra más delicada de columnas de 16 caras. Las columnas son atravesadas en su centro por una rampa que asciende a la gran terraza superior. Lo largo del lado este de esta terraza hay otra columna doble que sirve de porche a los templos del fondo, dedicados a Hathor, la diosa del amor, las artes y la música, y a Anubis, dios de los muertos y conductor de las almas. Más al fondo de este porche se encuentran un patio hipotilo abierto, flanqueado por los templos de Amón y Ra, esclavados en la cara de la montaña. Todo el conjunto toma el modelo antiguo de los imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial basadas en la axilalidad y la ortogonalidad, pero como rasgo característico más importante hay que destacar el modo como Senmut adoptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnetas evocan la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa en los centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante de la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, de administración agrícola. Servían como granero público y como obradores. El templo de Amán en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado da importancia local se remontaba a la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó preeminancia.
convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Los sucesivos faraones fueron aplicando los templos de Amón en Karnak y Luxor. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente en paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el eje de la Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar de donde sale el sol a mediados del invierno. Ambos fueron reemplazados durante la 18ª dinastía y ampliados posteriormente varias veces, dado que el templo de Amón en Karnak adquirió una complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones. El templo de Khonsu, construido por Ramsés III hacia 1170 a.C. La aproximación se realizaba por una larga avenida jaloneada de esfinges que conducían a un pilono de entrada, una sola muralla de parámetros inclinados, perforada por una estrecha puerta de entrada. El pilono estaba coronado por una gola egipcia y tenía unas ranuras en el parámetro inclinado, que servían para sujetar los mástiles sobre los que ondeaban estandartes de brillantes colores. A continuación se accedía a un gran patio descubierto con robustas columnas por todo el derredor, es decir, formando un pórtico corrido. Atravesada la columnata según el eje longitudinal del patio, se pasaba a la sala hipóstila, una cámara con numerosas columnas e iluminada inmediatamente ventanas de linterna. En el último término se encontraba el secos, santuario o residencia del dios, lugar al que solo tenían acceso los sacerdotes, cuyas habitaciones rodeaban este espacio llamado por los griegos naos y sella por los romanos. El punto principal del secos era una cámara que contenía la barca ceremonial en la que se desplazaba la estatua de la divinidad durante los festejos religiosos. En la parte trasera del templo había una cámara en la que residía la imagen de la divinidad, generalmente una estatua de madera recubierta de oro. Las partes principales de un templo egipcio tenían muchas cosas en común con las de una vivienda, con su patio de entrada ajardinado, su sala de recepción cuyo techo estaba sostenido por una serie de columnas pintadas y sus cámaras privadas. El gigantesco templo de Amón en Karnak sigue ese mismo modelo. El núcleo del santuario, ya de por sí considerable tamaño, unos 81 por 52 metros, aparentemente sobrevivió el Imperio Medio. Delante de él, hacia 1520 a.C., Tutmés I añadió dos grandes planos de entrada, formando un estrecho antepatio. Más adelante, hacia el 1460 a.C., Tutmés III rodeó todo el conjunto de una muralla exterior, con la adición de cámaras adicionales en la parte posterior del santuario, arrojando el nuevo conjuro unas medidas globales de 177 por 84 metros. Su ámbito interior, más que de nave, tiene forma de basílica, ya que la nave central es más alta que las laterales. La cubierta de la nave está sostenida por dos imponentes columnas, de 21 metros de altura y 3.6 metros de diámetro, rematadas con capiteles companiformes. Las dos naves laterales, casi 10 metros más bajas que la central, tienen 122 columnas alineadas y muy próximas entre sí, de 12.8 metros y 2.75 metros de diámetro, coronadas con capiteles lotiformes. Todas las columnas están decoradas con inscripciones y pinturas. En esta gran sala de las dos coronas era donde se celebraban las ceremonias de coronación de los faraones. Ramsés II aún añadiría una muralla más alrededor del templo de Karnak. Durante la 21ª dinastía se construyó la muralla que rodeó el gran patio de entrada del cierre de este sagrado, jardines, graneros, diversos edificios administrativos, escuelas, etc. Todo ello encerrado dentro de un recinto de más de 0.65 kilómetros cuadrados. El conjunto del templo, con sus columnas lotiformes y papiformes que evocan la vegetación del cañaveral y con sus logros y estanques sagrados, no es sino una representación formal de la isla de la creación, del tiempo primigenio de la creación del mundo. Durante casi 3000 años, los constructores egipcios no hicieron sino reafirmar continuamente los pristinos ritmos del sol y del río, preservándolos contra el cambio y manteniendo el orden recto de las cosas establecido con la creación del mundo. Durante 31 dinastías, más de 2700 años, la arquitectura egipcia solo experimentó cambios realmente muy sutiles.
Los fines de la cultura egipcia y de la arquitectura que alojaba sus instituciones eran la continuidad y el orden. Este interminable esfuerzo por contraer el tiempo, la muerte y el deterioro puso al arquitecto al servicio de la tradición. Ello fue suscitado en parte por la necesidad de ejercer un dominio adecuado sobre el Nilo, lo cual requería de una cooperación social permanente y de una estricta disciplina. En la antigua sociedad egipcia, el hombre y la naturaleza estaban vinculados por unos lazos fijos, inmutables, y el faraón se convirtió en el símbolo divino de la relación permanente entre hombre y naturaleza. En consecuencia, la egipcia fue una arquitectura de macizas formas geométricas, nítidas y cristalinas. Los egipcios apreciaban la grandeza, la masa y la solidez como símbolos de durabilidad, como garantía de seguridad limitada e indescriptibilidad. El ritmo repetitivo de sus cantos es paralelo a la repetición de pilono y columna en sus templos. Arquitectura egipcia tardía. Lo que más singulariza a la arquitectura egipcia es su deliberada resistencia al cambio, o dicho de manera más precisa, la sola aceptación de modificaciones muy graduales, casi imperceptibles de la forma arquitectónica a lo largo de casi 2700 años. Esta persistencia de la forma en el tiempo, especialmente en el proyecto de los tiempos, está perfectamente expresada en los ejemplos construidos durante el periodo de la dinastía de los Ptolomeos, los reyes griegos de Egipto de la familia de las Lágidas, tras la conquista de Alejandro Magno.